Muy bien, pues vamos a revisar un caso clínico. Tenemos expertos en la mesa y aprovechando de que son expertos en dispepsia, que son... pues sí, Aurelio, yo creo que es muy pertinente que te quedes por acá. Y tenemos expertos en varias de las áreas que ya se oyeron en este módulo, pues traje este caso para que lo discutamos, ¿no? Entonces, es una joven mujer, es muy joven, hago énfasis, 42 años de edad, es abogada, casada, tiene pues unos hábitos alimenticios muy buenos, regulares, no lleva una dieta de restricción, tiene higiénicos adecuados, fumó desde los 18 años, 1 a 5 cigarrillos por día y todavía persiste con ese hábito. Pues alcohol desde los 20 años, de tipo destilados y algunos fermentados, y pues este tipo social, no es muy social, entonces no toma mucho. Toxicomanías, alergias, transfusiones, traumatismos negados, nunca la han operado de su abdomen y no tiene ninguna otra patología. Presenta un dolor tipo ardoroso en el epigastrio, con sensación de vacío, con náusea, sin vómito, con plenitud postprandial y sensación de llenura. Además, tiene regurgitación y pirosis una vez a la semana y no tiene disfagia, pero presenta de repente algún dolor retroesternal tipo opresivo y sin estar relacionado al esfuerzo y generalmente es postprandial. ¿Ustedes cómo verían a esta paciente de entrada? Sintomáticamente les orienta a pensar en algo en particular, Ramón. El micrófono está allá. La paciente tiene datos clínicos de dispepsia, dolor ardoroso en epigastrio, sensación de vacío y náusea, tiene plenitud postprandial y sensación de llenura, y como es frecuente, y lo platicamos, la sobreposición con otros síntomas es común, tiene regurgitación y pirosis, tiene un dolor retroesternal, pero afortunadamente no tiene factores de riesgo para pensar en cosas cardiovasculares, es joven, quizá el pecado es que fuma, pero no tiene disfagia, y con la presencia de pirosis yo creo que encaja muy bien en ese traslape de dispepsia y quizá reflujo. Okay. Y aquí digamos que tiene 15 años con estas molestias, o sea, eso ya es bastante tiempo. Y cuando toma un IVP, pues dice que responde de manera parcial. Entonces, aquí cómo definiríamos, digamos más orientado al reflujo, cómo definiríamos la respuesta a un IVP. Si le damos, cómo responde a dosis simple, a dosis doble, a dosis dividida, que veamos la pH bajo tratamiento con inhibidor de la bomba de protones o no hay un parámetro fidedigno. Si me gustan, por favor, votar para ver la impresión de la audiencia y que nos dé su opinión, nos den su opinión nuestros expertos en un momento más, ¿no? Si alguien de la audiencia también quiere opinar o tiene alguna inquietud acerca del caso, pues por supuesto que es bienvenido todo el comentario, ¿no? Entonces, vemos que hay una muy heterogénea percepción de qué hacer. Marcelo, en términos de los síntomas de reflujo, ¿qué estrategia implementas para evaluar si es o no respondedor al tratamiento? Sí, primero que nada, no hay una definición estándar que se use en todos los estudios y eso creo que se refleja en tipo de respuesta que dio el público. Una conducta es decir una vez al día porque esa es la dosis estándar, sin embargo nosotros preferimos tratar de responder esto maximizando la dosis a 2 veces al día. Si el paciente ahí ya no respondió, sabemos que fue un esfuerzo máximo de tratamiento, entonces la definimos como una carencia de respuesta de dosis 2 veces al día y que el paciente reporta que no es suficiente. No buscamos frecuencia, intensidad tipo, por eso tiene que salir del paciente, ¿no? ¿Algún tiempo? Es decir, ¿semanas? ¿Cuántas? Generalmente 4 semanas máximo, ¿no? Y creo que la respuesta para síntomas típicos uno lo obtiene más rápidamente a 2 semanas plazo, ¿no? Chema. Sí, aquí lo único es a qué le llama que no responde, porque Marcelo lo mostró muy bien en esa diapositiva de la respuesta IVP dependiendo del síntoma. O sea, eso es para pirosis.
pero las regurgitaciones seguramente no van a responder con IVP, y la saciedad temprana y el dolor postprandial. Entonces, yo una de las situaciones que veo como realmente difíciles en estos casos de sobreposición, es decir, haces tú una prueba terapéutica y la prueba terapéutica que describe Marcelo es para un síntoma que es pirosis y dolor torácico, pero no es para regurgitación, no es para saciedad, y la probabilidad de que esta paciente en 2 semanas llegue diciendo sí, las agruras mejoraron, pero sigo igual o peor, doctor, porque me sigo inflamando y distendiendo, es lo que empieza a complicar estos casos de decir, bueno, está fallando al IVP para el síntoma relacionado con el ácido, no, pero para todos los demás me va a seguir fallando, ¿no? Y ese es un problema. Ese es precisamente, bueno, en este caso la paciente mejora sustancialmente de la pirosis, pero persiste con los síntomas de dispepsia que mencionó Ramón y también tiene regurgitación. Entonces, esto es muy importante de definir. Estamos enfrente de un paciente que tiene síntomas persistentes, ¿cuáles son? Para definir cuál es la dirección en el diagnóstico, en el tratamiento que debemos de llevar. Y esto, a mí traigo aquí esta ocasión porque la paciente tiene estos síntomas, ¿no? Tiene dolor, malestar en el epigastrio, tiene llenura y tiene plenitud postprandial. No sé si ustedes quisieran comentar hacia qué orienta el hecho de tener estos síntomas. ¿Orienta a algún aspecto fisiopatológico? No sé, Ramón, Aurelio, si quieren comentar algo al respecto. Bueno, únicamente un comentario. Entendí que dijiste que la paciente no tenía vómito. Aunque no tiene vómito, solo tiene dolor, llenura, plenitud y náusea, pero no llega a vómito. Ah, ok. Porque bueno, siendo así, yo consideraría que lo que ya señaló Ramón es correcto. Es una paciente con sobreposición de enfermedad por reflujo y dispepsia, un síndrome dispépsico que no hemos investigado, pero que muy posiblemente por estadística pudiera ser una dispepsia funcional, y que hemos manejado la parte del reflujo, la parte del quizá ardor epigástrico, pero nos falta todavía evaluar tratamiento de los otros síntomas que no siempre responden con el manejo de IVP. Así, con esta percepción de mejoría de la pirosis y que tiene la persistencia de estos otros síntomas, ¿qué estudio le realizarían en este momento a esa paciente? ¿Le propondrían tratar de acuerdo a los síntomas? ¿Le propondrían hacerse una endoscopia para averiguar cómo está? ¿Ya llevó tratamiento? ¿Ya se lo solo le dimos IVP. Por un mes, como comentó Marcelo. Sí. Y volvió a recaer. Así, y mejoró la pirosis, pero persiste con los demás síntomas. El dolor mejoró también un poco. Es cuestionable, tiene 42 años, yo le pediría quizá que dejara de fumar, quizá reforzar un poquito los aspectos dietéticos, no tiene ningún factor de riesgo ni datos de alarma, quizá extender el tratamiento y cubrir con otra alternativa los síntomas que no estamos contemplando. O sea, a priori ahorita no le llevarías a una endoscopia. No necesariamente. Seguramente esta paciente, con la evolución que ha tenido, tiene 15 años con síntomas dispépticos, la va a requerir tarde que temprano, pero llevando el orden lógico, yo creo que en este momento no es indispensable. Pero sí cubrir el tratamiento. A mí me llama que en 15 años no le hayan hecho una endoscopia antes, ¿no? Porque ese es muy raro, no es mexicana, yo creo. No, aquí la utilidad de la prueba diagnóstica, o sea, uno pide una prueba cuando puede cambiar tu tratamiento. Entonces, estos síntomas que son la llenura y la distensión postprandial son síntomas más de alteraciones en la dinámica del vaciamiento gástrico o del fondo. Y no tengo yo una prueba para evaluar eso. A ver, tendría que hacerle un barostato, que sabemos que eso se hace con investigación. Yo trataría de, pensando en que esos síntomas me hablan de una dismotilidad, bueno, pues sí, probablemente agregar un procinético y podemos discutir la utilidad de estos, y tratando de ver si a pesar de esto no mejora en ausencias de datos de alarma, teniendo un tratamiento fisiopatológico, bueno, entonces sí, probablemente hacer un estudio, pero no antes, ¿no, Marcelo? Ok, entonces, digamos, para la audiencia, en relación a esto… Sí, perdón, Marcelo. Sí, no quiero complicar más de la cuenta el asunto, pero en el medio nuestro nosotros pensaríamos en la posibilidad de vaciamiento retrasado, y creo que muchos harían un estudio cintigráfico de vaciamiento para documentar gastroparesia. Lo que se hace un poco complicado es que uno no puede decir que alguien tiene gastroparesia
porque el tránsito está retrasado sin hacer un estudio estructural, mostrando que no hay obstrucción, una úlcera y con estenosis pilórica, ok, y eso entonces requiere ya la endoscopía o un estudio varitado. La realidad es que en el medio clínico nosotros esta paciente terminaría en endoscopía y si es normal, estudio de vaciamiento gástrico, y si es retrasado, entonces ya va con la dietista, la nutrióloga para empezar a hacer ajuste dietético. Procinéticos tenemos sumamente limitado allá, solo tenemos metoclopramida, entonces nunca la prescribimos sin documentar retraso del vaciamiento por los efectos secundarios, ¿no? Claro. Entonces, para la audiencia, en relación a estos síntomas dispépticos de la paciente, ¿qué mecanismos creen que estén implicados en su fisiopatología? Está A, vaciamiento gástrico alterado, lento, disminuido. Helicobacter pylori, que ya se fue motivo de una pregunta hace un momento. Acomodación del fundus alterada e hipersensibilidad visceral. Por favor, voten. Muy bien. Listo, entonces vemos que ya influenció Marcelo en la decisión de que los pacientes tienen esta paciente tiene como mecanismo fundamental el vaciamiento gástrico, pero Ramón comentó que no hay forma de fallar porque pues casi todos ellos se han implicado en estas situaciones. Ahora, en términos de lo que es el síntoma llenura, ¿con qué correlacionan más llenura y con qué correlación más saciedad temprana, por ejemplo, ¿no? Ustedes, no sé, Chema. La llenura es probablemente más un problema de acomodación, ¿no? Y la saciedad temprana un problema de retraso en el vaciamiento gástrico, pero es muy difícil predecir cuál va a cuál. En los estudios de Yantac, donde hace esta discriminación entre los pacientes con dismotilidad e hipersensibilidad, hay algunos síntomas que predominan, ¿no? Finalmente, el hecho de poderlo demostrar, y ahí es donde viene esta prueba, que es el vaciamiento gástrico, que dicho sea de paso, en muy pocos centros en el país se hace, y se hace como se tiene que hacer, por eso es que es una gran limitante, no tenemos acceso a esto, acabamos haciendo un tratamiento basado en la probable fisiopatología, ¿no? Okay. Yo de hecho voté por la saciedad temprana, a pesar de que dije lo de la gastroparesia, y eso simplemente en la clínica se puede hacer con un test de saciedad con líquido, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, estos pacientes dispépticos, bueno, tienen mucha sobreposición también, o sea, ya tienen sobreposición de los dos tipos o sea, no existe el dispéptico puro dolor o puro distrés, sino que comúnmente pues, tienen los dos. Y bueno, aquí se ha visto que de estos pacientes que tienen síntomas dispépticos, pues 23% de los que tienen retraso en el vaciamiento gástrico asocian más el síntoma náusea, vómito, plenitud postprandial. La hipersensibilidad se asocia más con el dolor, ¿no? Y los trastornos de la acomodación, pues esa saciedad y pierden más peso. Y de hecho, estos pacientes no es inusual que los refieran porque están perdiendo peso y ahí es donde empieza es el dato de alarma que tiene la sensibilidad que tú comentaste, Ramón, en términos del poder de detectar algo, pero cuando es que estos pacientes comen muy poco, se sienten llenos muy rápido y por eso pierden peso de manera más importante. ¿Te puedo hacer una pregunta para meterle más ruido? Al chicharrón. ¿Esta paciente te ha puesto que eruptaba mucho o no? Tenía eructos, es una de los síntomas que se estaba quejando y en algún momento mencionó si se operaba de una funduplicatura en una paciente que tiene estos síntomas dispépticos y que eructa, quizás la mejor idea, ¿no? Sí, la pregunta es un poquito mañosa porque eructos es un síntoma que no sabemos a veces dónde ubicarlos, ¿no? Si es reflujo o si es un síntoma gástrico de dispepsia. Y ahora hay una nueva clasificación al respecto, donde incluso muchos de estos pacientes pudiéramos identificar que ese reflujo va de la mano con este erupto gástrico, supagástrico, y que cambia mucho las conductas. Yo creo que esto es
como un síntoma que de repente queda perdido, pero que es muy frecuente que el paciente lo consulte y a veces no sabemos dónde ubicarlo, ¿no? Y sobre todo tener la perspectiva de que eructo no siempre es reflujo, ¿no? O sea, el eructo es parte quizás del espectro de los síntomas del reflujo, pero que también se pueden asociar a otras condiciones que son totalmente ajenas al reflujo, ¿no? Bueno, entonces esta paciente en varias evaluaciones que continúa yendo a la consulta, también presenta dolor abdominal una vez por semana, tiene distensión abdominal, tiene meteorismo y tiene flatulencia, presenta un hábito intestinal de una vez al día, pero heces formadas que alterna de repente con pastosas, tiene pujo, tenesmo en forma intermitente y no hay moco ni sangre, y algunos alimentos desencadenan sus síntomas. Entonces, Aurelio, ¿tú qué opinas de esos síntomas? Esta mujer se está complicando más de lo que necesitamos, ¿no? Pues no sé si se está complicando o es un caso muy común en la vida real, porque lo vemos con mucha frecuencia. Parece ser una paciente muy funcional. Estos datos, tiene dolor abdominal, distensión, parece haber un cambio en el hábito intestinal, aunque me queda dice alterna con evacuaciones pastosas, no sé exactamente entre qué y qué de la escala de Bristol, a qué te refieres particularmente. Esto para ver si encaja en el diagnóstico, claro, habría que reinterrogar tiempo también, porque a lo mejor la paciente originalmente fue por los síntomas que nos mencionaste, pero si reinterrogamos esto, tiene historia también de esto de larga evolución, para que entonces pudiéramos hacer el diagnóstico o de síndrome de intestino irritable o de dolor abdominal funcional. Sí, es ¿no? alternar entre evacuaciones tipo 4 y tipo 5 o 6 y vuelve a estar de nuevo en 4, entonces es más o menos un síndrome de intestino irritable con tendencia a la diarrea, ¿no? Es lo que tiene de más. Y bueno, entonces lo que a mí me interesaba, pues para dejar el claro en esto, es que muchos de nosotros a veces cuando tenemos estos pacientes pensamos que el espectro de la gravedad es mayor o que la posibilidad de encontrar una situación orgánica se va haciendo más alta conforme más síntomas tienen. Y bueno, la realidad es que, como dice Aurelio, bueno, es una situación de mucha frecuencia en la práctica y es muy poco probable, si interrogan muy bien al paciente que viene por reflujo y le preguntan si tiene estreñimiento, si tiene distensión abdominal o algo, es muy altamente probable que lo va a tener, ¿no? Eso es importante, nada más que muchas veces el distractor aquí es que el paciente va por un síntoma a la consulta y tratamos el síntoma, pero quizás no nos explica o no nos refiere al principio que tiene esos otros problemas hasta que se mejora y entonces en la siguiente consulta es cuando los refieren, ¿no? Entonces, tiene síndrome de intestino irritable, el inciso A, todo se relaciona con la dispepsia, tiene síndrome de intestino irritable con estreñimiento, tiene síndrome de intestino irritable mixto o solo tiene distensión abdominal funcional. Creo que me adelanté un momento. Por favor, voten. En términos de esta situación, sintomáticamente, si mejora o empeora con la defecación, para el término de lo que se refiere a la dispepsia, ¿qué opinan? Si mejora o empeora el dolor abdominal con la defecación. Bueno, la mayoría dice que tiene este síndrome de intestino irritable mixto, ¿sí? Pero piensan ustedes en relación en la evacuación, que exista un cambio en la percepción de sus molestias, cómo se asocia con la dispepsia, no se asocia con la dispepsia, solo es con el intestino irritable. No, yo creo que la sobreposición es aquí más que evidente. Tradicionalmente hemos visto los cambios en las manifestaciones clínicas asociadas o no a la defecación, siempre las relacionamos con síndrome de intestino irritable, pero es un hecho frecuente que esto es una queja o un hecho referido cuando lo investigamos en muchos otros síntomas digestivos. Yo creo que no sería sorprendente no olvidar que criterios diagnósticos basados en síntomas nos ayudan a clasificar a los pacientes, pero pues las enfermedades ahí están. O sea, realmente no es más que para ayudarnos a llevar un orden, conocer mejor las enfermedades, tipificar a los pacientes,
pero pues las enfermedades ahí están, no porque no cumpla ciertos criterios no va a tener el padecimiento. Ok. Vamos a ver el otro. Digo, lo que es el traslape. ¿Y cuál sería el siguiente paso en la evaluación de esta paciente? ¿Le realizarían una colonoscopia? ¿Le realizarían una tomografía? ¿Un ciclo de tratamiento con rifaximina? ¿O le damos antiespasmódicos y antiflatulentos? Por favor, voten. En realidad no existe una respuesta correcta para ninguna de estas preguntas. Es básicamente ver cuál es la percepción de lo que ustedes llevarían a hacer en estos casos, ¿no? Muy bien, y entonces, increíblemente, casi todos pacientes, nadie haría un estudio de esta paciente, nadie le quiere hacer una endoscopia, Ramón no se la quiere hacer y nadie le quiere hacer una colonoscopia, y la tomografía, bueno, alguno votó por allí, ¿no? Pero bueno, ¿alguna razón por la cual no quieran estudiarla? Es que están poniendo atención a las pláticas. Yo creo que está bien, o sea, estamos permeando la idea clara, ¿no? Una mujer joven, pocos factores de riesgo, quizá, insisto en la cuestión del tabaco, no tiene datos de alarma, ha sido una mujer que se ha casi autotratado durante 15 años, tiene los síntomas de sobreposición típicos. Yo creo que es una buena paciente para intentar dejarle en ella la intención de un tratamiento adecuado, por tiempos adecuados, que cambie sus hábitos y estudiarla pues cuando sea su momento. Yo coincido con Marcelo, seguramente va a requerir en algún momento una endoscopia alta, seguramente en el futuro una colonoscopia, posiblemente estudios como la gammagrama, pero no ahorita, es apenas la primera, digamos, intento de entrar en un orden adecuado para esta paciente, ¿no? ¿Qué opinan del tratamiento con la rifaximina? En términos, ¿creen que haya posibilidad de que también provea de alivio de otros síntomas que no son solamente los del síndrome de intestino irritable? Chema, ¿cómo ves esta situación? Pues mira, la evidencia con rifaximina más sólida es síndrome de intestino irritable predominio diarrea o no estreñimiento, que es ahora como se clasifica. O sea, la indicación más clara para este medicamento es que tenga intestino irritable no estreñido, o sea, que tenga mixto o diarrea. Y se han ensayado en algunas otras entidades como en dispepsia, se presentó un trabajo con dispepsia y me parece que los datos no son tan buenos como en intestino irritable, evidentemente habla de un mecanismo fisiopatológico que no tiene nada que ver. Hay algunos estudios en fibromialgia y en otras indicaciones. Yo creo que lo que hay que apegarse es a lo que tenemos en la evidencia y las recomendaciones actuales, incluso nuestro consenso mexicano de síndrome de intestino irritable la recomienda si el paciente tiene diarrea o un hábito mixto, pero de primera instancia yo no le probaría rifaximina. Yo creo que lo que hay que hacer es un tratamiento basado en el síntoma, antiespasmódicos, antiflatulentos, tratando de identificar por qué en esa segunda ocasión que fue a consultar se quejó de esto que no se había quejado la primera vez. La primera vez no se quejó porque probablemente el síntoma que predominaba era la pirosis. Y ahora cambia a que esto es lo que la lleva a la consulta. Yo lo que hago muchas veces con estos pacientes es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué fue lo que comió en estas 2 o 3 semanas? ¿Esto está relacionado con la dieta o no? ¿O esto está relacionado con el estrés? ¿O está tratar de identificar el factor gatillo para que ahora me diga que el síntoma más molesto es una entidad diferente a la consulta a la inicial, previa, ¿no? Doctor Uscanga. ¿Cuál antiflatulento usas tú? Dimeticona. Esos no sirven. ¿Seguro que no sirve? Sí, seguro, yo lo he usado muchas veces. Bueno, a usted no le funciona, pero a Sí, nosotros a sí mí nos no me funciona. Es que, No, a ver, la o sea, evidencia, es que dicen antiflatulentos, pero la combinación, en los ensayos donde se ha combinado antiespasmódicos con dimeticona, ha habido disminución no nada más en la intensidad del dolor, sino también en la distensión abdominal objetiva y subjetiva. no, y con placebo también, pero vamos. Sí, claro, pero no podemos recetar placebo. No, como no. ¿Sí? Como no, los antiflatulentos. O carbón activado. En consultas subsecuentes ella ha tenido cierta mejoría, Marcelo ha leído que causan demencia
y tiene riesgo incrementado de infarto y hasta cáncer gástrico. Entonces ella toma pantoprazol 20 miligramos 30 minutos antes de desayunar y ha utilizado ciclos de 8 semanas para después suspender y refiere que pues recurren sus molestias. ¿Tú qué le dirías al respecto de estos IBP? ¿Sí le van a dar demencia o no, Marcelo? Sí, en realidad es algo que con lo que nos enfrentamos casi todos los días, todas las semanas, tanto así que en la clínica de esófago tenemos un handout, un panfleto que hemos preparado para los pacientes explicando el riesgo-beneficio y todos estos, un resumen de estos estudios y qué significan, porque es algo que obviamente preocupa mucho a los pacientes y también a veces a los médicos generales que nos lo refieren. El resumen es que lo que ofrecemos es hacer un análisis de riesgo-beneficio para cada paciente. El paciente que tiene una indicación clara para utilizar IBPs, el beneficio está muy por encima de los posibles riesgos que no están bien documentados ni cuantificados, son asociaciones débiles y que están sujetas a factores no medidos. Entonces, a un paciente que tiene una indicación clara, nosotros no tenemos ningún problema en que esté en tratamiento crónico. Digo, estudios de asociación, no estudios que prueban causalidad, ¿no? Y esa es una charla entera, ¿no?, de 30 minutos, pero el resumen es que si hay una indicación clara, los beneficios están muy por encima. Ahora, tenemos pacientes que llegan tomando IBP porque tienen bloating y no, entonces digo, el beneficio es cero, entonces la ecuación es muy fácil, no se lo tome, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué harían con específicamente en IBPs? ¿Cuál sería su recomendación para esta paciente? ¿Se lo suspenden y se lo cambian por algo más? ¿La orientan y le dicen o la instan a que use el tratamiento a demanda de sus síntomas? ¿Le cambian el IBP o usan un neuromodulador? ¿Qué estrategia le implementarían a esta paciente? Por favor, voten. Fíjense que como somos de barcos que hasta con opinión del experto antes de la pregunta fue esta situación. Entonces vamos a ver cómo contestaron. Y bueno, una gran mayoría, bueno, no gran mayoría, la mayoría calificada, digamos, sería para orientar a la paciente y decirle que no se preocupe, ¿no? Otro importante le daría neuromodulador. Y otro tercer lugar le cambia por otro IBP, a ver si ese, por ejemplo, no le causa los problemas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, usar neuromoduladores en este momento, ¿alguien usaría neuromoduladores? ¿Ustedes en la mesa? Aurelio, ¿ya le darías tú un neuromodulador a esta paciente? Primero, la pregunta fue orientada hacia el IBP, donde ella dice que el uso de 20 miligramos de pantoprazol es una dosis baja. Le resuelve el problema, pero lo suspende y reinician sus síntomas. Entonces, es una paciente que sí responde, incluso a una dosis baja. El pantoprazol es 40 miligramos. Yo diría que no tendría que cambiarlo y haría precisamente lo que señalas en orientar el uso y a demanda. Si me lo pones en el contexto de toda la paciente, donde además tiene dispepsia, la dispepsia no se resuelve con el inhibidor de bomba de protones, no le hemos todavía probado un procinético, pero sí tenemos evidencia de que y el estudio que publicaron el año antepasado, Tale, que muestra que la amitriptilina es eficaz, pudiéramos y sobre utilizar todo tiende a para diarrea. dispepsia, para el control del dolor en síndrome de intestino irritable. Claro, creo que aquí un punto fundamental es también, en la historia clínica, y eso es algo de las recomendaciones de Roma, tenemos que caracterizar muy bien a nuestro paciente, saber cuál es el síntoma más importante para orientar hacia qué tratamiento nos vamos a inclinar, ¿no? Sí, Marcelo. Sí, obviamente esto es más complicado que solo lo de la pirosis, tiene todos estos otros síntomas por debajo del diafragma, ¿no?, donde yo trato de no meterme si puedo evitarlo. Pero una cosa que es importante reconocer es que algunos pacientes tienen traslape, tienen enfermedad de reflujo y también tienen un componente de hipersensibilidad que contribuye a la pirosis, ¿no? Uno mira los algoritmos que todos publicamos y dice si tiene la pH positiva, entonces tiene reflujo, si la tiene negativa es funcional,
Algunos pacientes tienen reflujo, está controlado a través de los IVPs y tienen todavía un componente de hipersensibilidad, y en algunos de esos casos nosotros utilizamos por encima o añadido al IVP alguna técnica de neuromodulación, ya sea con fármacos o incluso con métodos como hipnosis, y a mí me parece que la paciente necesita atención a los mecanismos sensoriales por todos los síntomas que tiene con algunos de estos métodos terapéuticos, ¿no? Sí. Un último comentario, Chema. Creo que está claro que esta es una paciente que va a estar a demanda para lo del IVP. reflujo, para el IVP, y va a estar con tratamiento sintomático para lo otro, pero evidentemente pues ya en este perfil de sobreposición en algún momento va a requerir el neuromodulador. Lo único que yo veo, y esto es algo que lo discutimos mucho, es ella va a necesitar en algún momento un estudio endoscópico, ¿no? Por lo menos en el caso de reflujo, para poder definitivamente recomendar una terapia de demanda, porque si no es no erosiva, pues efectivamente ahí se va a quedar, pero pues de repente podemos tener pacientes que tengan lesiones mínimas o un Barrett, pero mi mensaje es, yo haría la endoscopia para reflujo, porque seguramente cuando le hagan la endoscopia alguien le va a tomar biopsias para Helicobacter, y ahí es donde todo esto viene a complicarse más. Entonces, el estudio endoscópico, ¿para qué es? Para tener el fenotipo del reflujo, pero para saber si tiene Helicobacter o no, híjole. O sea, esta paciente no la biopsiarías aunque lo veas nodular en el antro. No, dependiendo de lo que uno vea macro, digo, si tiene erosiones, si tiene una úlcera, si tiene un patrón folicular, sí, pero si no, es que ahí es donde se empiezan a complicar estos pacientes, o donde el Los Helicobacter objetivos se pierden, ¿no? Los se objetivos del pierden los tratamiento. objetivos de la prueba y del tratamiento. ¿Y le tomarías biopsias del duodeno también para buscar enfermedades celíacas? Yo casi apostaría que el doctor Carmona iba a decir que es importante biopsiarle para Helicobacter porque estamos planeando darle inhibidores de bomba de protones por un periodo muy largo de tiempo y quizá indefinido. Yo tengo mis dudas al respecto, pero bueno, cuando menos las guías señalan eso. Yo coincido con el comentario de Chema, no olvidar los objetivos del tratamiento, pero todo el escenario que se ha planteado aquí es perfectamente válido en ella. Obviamente, si hacemos una endoscopia y encontramos lesiones que nos obliguen a tomar la biopsia con el objetivo de identificar la causa de esas lesiones, está correcto. Si vemos que es un paciente que ya ha estado refractaria a tratamiento, tomar biopsias de duodeno es una recomendación que estamos impulsando en el consenso. Yo creo que aquí el mensaje más importante es no olvidemos el objetivo de lo que vamos a hacer. Así es. Pues, a ver, ¿quieren comentar acerca del reflujo duodenogástrico? Esa es parte de las complicaciones. Ese está abajo del diafragma, Marcelo, pero no sé si quieres hacer un comentario. Sí, ven, o sea, presencia de material biliar en el estómago, a mí me parece que eso no predice, no correlaciona bien con síntomas. En algunos casos, algunos médicos prescriben bloqueadores de sales biliares. Yo la verdad es que no le pongo mucha atención si miro un poco de bilis en el estómago. Me quedo igual, no sé qué piensan Incluso está ustedes. normal, o sea, de hecho el proceso de la mezclado con el alimento es a nivel del estómago, no es totalmente en el duodeno. Entonces, Y no es el caso, pero en pacientes que han sido ya sometidas a colestectomía es la regla. Siempre va a encontrar bilis en el estómago. Pues yo les agradezco a todo el grupo de expertos que están en los panelistas. Muchas gracias a todos por su participación, la audiencia por quedarse.